Muy bien, ya estamos prácticamente listos. Ahí está, Historia del Perú. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es el tema para el día de hoy. Vamos a ubicarnos en el año 68. El año 68, el presidente Belaúnde Terry tuvo el llamado escándalo de la página 11. Vamos a recordar un poco, ¿ya? A ver. Resulta que el gobierno de Belaúnde había firmado lo que se conoce también como el Acta de Talara, ¿no? El Acta de Talara. El Acta de Talara se firmó con la empresa norteamericana IPC, IPC, la International Petroleum Company. Ahí está. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que estalla un escándalo porque el presidente de la empresa petrolera fiscal denunció que se había perdido la página 11 de este documento. Como es lógico, el gobierno tenía que dar explicaciones y el gobierno de Belaúnde comentó que eso más era un pretexto de la oposición. No te olvides que la oposición en ese momento estaba formada por la coalición APRA 1. La coalición APRA 1 era pues el partido aprista y la Unión Nacional Odriguista, ¿no? El partido de Odría. O sea, el gobierno de Belaúnde afirmó que eso de la página 11 no era cierto, pues, ¿no? Que era un pretexto, ¿no? Pero por otro lado, más de uno decía, sí, pero si no es verdad, muestren el documento completo para verlo, ¿no? Entonces, ahí sí el gobierno de Belaúnde estaba cuestionado. ¿Por qué? Porque Belaúnde había firmado un acuerdo con la empresa norteamericana o de Estados Unidos, International Petroleum Company, donde se supone que Perú recuperaba el control de la Brey Pariñas, la zona petrolera de Piura. Pero ahora, ¿qué se afirma o qué decían los medios periodísticos, las investigaciones de la época? En ese contrato se favorecía a la empresa de Estados Unidos IPC. ¿Te das cuenta? Y que obviamente, como no querían que se sepa esto, la página 11 desapareció. Pero bueno, mientras en el Congreso debatían una posible censura a los ministros o al mismo Belaúnde, los militares dan golpe de Estado. Juan Velasco Alvarado, máxima autoridad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya te enseñé que el Comando Conjunto es el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, ¿sí o no? Así que golpe de Estado contra el primer gobierno de Belaúnde. Ahora sí vamos a desarrollar. ¿Quién llevó a cabo la primera fase de este gobierno? La primera fase la lleva a cabo Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado va a poner en práctica el llamado Plan Inca. Así lo llamó él, Plan Inca. Ahora, algunos dicen que al gobierno de Velasco se le puede llamar el sectenato. ¿Por qué sectenato? Porque fueron 7 años de gobierno de Velasco, ¿o no? Velasco gobernó del 68 al 75. Entonces muchos consideran que puede llamarse el septenato porque realmente fueron 7 años de gobierno. Ok, Velasco da un golpe de Estado un 3 de octubre del año 68 y todo el Perú quería saber o qué explicaría Velasco la razón por la que ha dado el golpe de Estado, ¿no? Todo el Perú esperaba que Velasco explique a la nación en un mensaje las razones de este golpe de Estado. Y Velasco empezó a afirmar que su objetivo pues era básicamente moralizar al Perú, fortalecer la identidad. ¿Y por qué podría hablar de fortalecer la identidad?
Todas esas cosas. Bueno, así dice, ¿no? Les leo una parte del discurso de Velasco. Una parte nomás, ¿ya? Cuando Velasco dio golpe de Estado, parte de su mensaje a la nación fue esto. Dice, el 3 de octubre del 68, la Fuerza Armada, al asumir el gobierno del Perú, hizo conocer el manifiesto del gobierno revolucionario. Dice así, la acción del gobierno revolucionario se inspirará en la necesidad de transformar la estructura del Estado en forma tal que permita una eficiente acción del gobierno, transformar las estructuras sociales, económicas y culturales, mantener una definida actitud nacionalista, una clara posición independiente y la defensa firme de la soberanía y dignidad nacionales, restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto y observancia de la ley, el predominio de la justicia, la moralidad en todos los campos de la actividad nacional. ¿Qué le parece? Pero Velasco luego especifica objetivo del gobierno revolucionario. Parte A. Transformar la estructura del Estado haciéndola más dinámica y eficiente para una mejor acción de gobierno. Parte B. Promover a superiores niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la población. C. Imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e independiente, sustentado en la firme defensa de la soberanía y dignidad nacionales. D. Moralizar el país en todos los campos de la actividad nacional y restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto a la ley y el imperio de la justicia. Punto E. Promover la unión, concordia e integración de los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacional. ¿Qué le parece? Esto es lo que se especificó respecto a los objetivos del gobierno de Velasco. Así que, como estamos viendo, Velasco o los militares le llamaron gobierno revolucionario. Velasco aplicó medidas nacionalistas y antioligárquicas, ¿sí? Porque cuando preguntaron muchos cómo se declaraba el gobierno, porque como el mundo vivía la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Como el mundo vivía la Guerra Fría, el llamado mundo bipolar, ¿no? Por un lado el capitalismo de Estados Unidos y por otro lado el socialismo de la Unión Soviética. Preguntes, ¿este gobierno militar hacia qué lado estaba orientado? ¿Hacia Estados Unidos o hacia la Unión Soviética? Pero resulta que Velasco expresó que no era ni capitalista ni socialista. Entonces, si no es capitalista ni socialista, ¿qué es? Podemos decir que es nacionalista. Pero ¿sabías tú que Velasco incluso eh, expresó su cercanía al llamado movimiento no alineado? ¿Qué eran los no alineados? ¿Te acuerdas? Dentro del mundo, en la Guerra Fría, había países que se declararon no alineados, es decir, que no apoyaban ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Velasco también expresó su cercanía a esa posición o a esa idea. Veamos. ¿Cuál es una de las primeras medidas de Velasco una vez que ya ha tomado el poder? Porque él dio golpe de Estado un 3 de octubre, ¿sí o no? Ya, pues si Velasco da un golpe de Estado el 3 de octubre, estaba pasando casi una semana en su gobierno y Velasco ordena un 9 de octubre la expropiación de la IPC. ¿De acuerdo o no? International Petroleum Company. Ahí ves la fotografía. Ya está la foto. Y ahí se ve que los militares están ingresando a las instalaciones de esa empresa. ¿Qué hace Velasco? Velasco dice que esto debe ser recordado como el Día de la Dignidad Nacional. Claro, expropiación significa quitar la propiedad. Y en este caso no te olvides que es un gobierno militar. Entonces, por ser un gobierno militar, normalmente actúa pues de esa forma, ¿no? O sea, manda el ejército, los soldados.
Entonces Velasco toma el control de la instalación de esta empresa. Obviamente esto va a causar malestar en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Tú no piensas que no dijeron nada. No, de hecho. Pero en el Congreso de Estados Unidos se aprobó un documento conocido como la enmienda Hinkelhuber, en la cual pedían que el gobierno peruano indemnice, ojo, indemnice a sus empresas. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Velasco a indemnizar a estas empresas? La respuesta fue sí, porque algunos dicen, no, si Perú no hubiese querido, si Velasco hubiese dicho que no, de repente le pasaba lo mismo que a Cuba, ¿no? De repente Perú era sancionado por la OEA, separado, o sea, todo eso podía ocurrir, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que Velasco expropió esta empresa y Velasco dijo se debe declarar el Día de la Unidad Nacional. Además, ese documento, el Acta de Talara, del que se dice se perdió la página 11, fue anulado. Velasco lo anuló. Ese documento no tiene validez. Claro, porque si ese documento hubiera sido vigente, entonces la IPC le daba el control de la Breve Pariñas a Perú y el Perú le entregaba la refinería de Talara, ¿no? Pero obviamente Velasco lo declaró nulo, así que quedó anulado eso. ¿Y qué sería pues de esta empresa, no? Si ha sido expropiada, no, pues Velasco lo va a convertir en una empresa estatal, va a crear Petroperú, ¿ya? Entonces, todo eso que era de la IPC, su instalación en una petrolera, Velasco lo convierte en una empresa estatal, una empresa pública, se llama Petroperú, ¿de acuerdo? Por otro lado, se va a dar la expropiación de la Cerro de Pasco Corporation y se crea Centromin. También se da la expropiación de la Marcona Mining Company y se crea Hierro Perú. ¿Te das cuenta que el gobierno militar de Velasco estaba expropiando? Significa quitar la propiedad. Esto, de hecho, causó, no solo en Estados Unidos, sino en otras empresas extranjeras acá en el Perú, preocupación, pues, ¿no? Porque Velasco lo que tenía en mente era que todas las empresas aquí sean estatales, o mejor dicho, sean empresas controladas por el Estado. Por lo tanto, las empresas extranjeras, acá en el Perú, muchas de ellas fueron expropiadas. ¿Y qué pasaba con los trabajadores? Dicen algunos, ¿no? Profe, pero no, simplemente ya no era una empresa privada, pero ahora era una empresa estatal. Y al ser una empresa estatal, quien va a pagar sus sueldos, quien va a cubrir todo es el Estado, ¿sí o no? Así vemos que Velasco aplicó lo que algunos han denominado un capitalismo de Estado. ¿Qué es eso, profe? Es que se va a crear empresas públicas. En este llamado capitalismo de Estado, el principal inversionista, generador del empleo, es el Estado peruano. Así se va a crear Pesca Perú. Mira, ¿tú te acuerdas que durante el gobierno de Bustamante y Rivero se había aprobado la ley de las 200 millas? La ley de las 200 millas. ¿Sí o no? Ya pues. Entonces, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, esta ley de las 200 millas buscaba proteger y preservar la riqueza marina del Perú. Pero Velasco ahora crea una empresa estatal llamada Pesca Perú. ¿De acuerdo? Así que, ahora, no sé si tú te acuerdas que en la década del 60, Perú se había vuelto potencia pesquera por la exportación de harina y pescado, ¿no? Sabe que Perú, pues por la abundancia en la anchoveta, Perú exportaba harina y pescado. Entonces, ahora pues hay una empresa estatal llamada Pesca Perú. Entel Perú,
la empresa nacional de telecomunicaciones, ¿no? Entel Perú era la empresa nacional de telecomunicaciones. Electro Perú, mírame, fíjate. ENAFER Perú, empresa nacional de ferrocarriles, ¿no? Empresa nacional de ferrocarriles, ahí está. Aero Perú, bueno, ¿ves la fotografía? Antiguamente Perú tenía su propia línea aérea, ¿no? Ahí está, ¿ve? Aero Perú. Y aunque había otras empresas extranjeras, por supuesto, Aero Perú era una empresa pues estatal, ¿no? Y según se dice en aquel entonces, competía también con algunos precios para los viajes, pues a veces uno busca unos precios más cómodos, ¿no? Pero se dice que Aeroperú, pues una empresa estatal, pues sus precios eran un poquito más cómodos, aunque las personas podían escoger también viajar en otras empresas privadas, ¿no? Por supuesto. También se crea Cider Perú. Entonces, ¿qué cosa estamos notando aquí? Que Velasco empieza a crear empresas públicas o estatales. La crítica a ello es la siguiente. Si el Estado se convierte en el primer inversionista y generador de empleo, ¿qué pasaría si la empresa deja de ser rentable? Si la empresa no produce o no es eficiente, de repente no cubre ni siquiera los salarios de los trabajadores. Y si la empresa genera pérdidas, ¿quién debe cubrir eso? El Estado. Por eso muchos consideraban que si Velasco creaba muchas empresas estatales, estas empresas, mientras fueran eficientes y rindieran, no hay problema, dicen algunos, ¿no? Pero si la empresa se volvía ineficiente, generando pérdidas, eso afectaba al Estado, porque es el Estado quien tiene que cubrir o tenía que cubrir eso. ¿Qué te parece? Como resultado, muchas veces estas empresas también se van a llenar de trabajadores. Muchos van a recomendar a parientes, amigos, conocidos, y entonces en estas empresas estatales había bastante trabajadores, ¿no? Es un punto a tomar en cuenta. Velasco tenía por objetivo ahora tener el respaldo popular. O sea, Velasco quería sentir que la población lo apoyaba, porque de hecho es un gobierno militar. Velasco sabe bien que no ha sido elegido democráticamente. Su gobierno es un gobierno militar, lo que podemos decir una dictadura, porque no fue elegido democráticamente. Pero Velasco o Juan Velasco quería sentir el respaldo de la población. Para eso crea SINAMOS. Atención, SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Ahí tiene su dibujito, ¿no? Eso nos era. Como dice ahí, su papel era movilizar un respaldo popular. Te doy un ejemplo. Acá en Lima, en la década del 50, empezaron las grandes migraciones, ¿no? ¿Te acuerdas en la época de Odría? Ya en la época de Odría, pues empezaron las grandes migraciones, ¿no? Mucha gente venía a vivir a Lima. Y recuerdo haberte contado de que empezaban los primeros polos jóvenes, ¿no? Los cerritos. Cerro San Cosme, Cerro San Cristóbal, Cerro El Pino. Mucha gente que venía a Lima por su condición modesta y no poder pagar un alquiler, a veces tenían trabajos muy modestos y no podían pagarse, pues, un alquiler o comprarse una casa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como les digo, muchas personas en la década del 50, 60, empezaban a poblar Lima
y empezaban a surgir los pueblos jóvenes, pues lo que hoy día llamamos los asentamientos humanos. Pero las personas que vivían en esas condiciones carecían de los servicios básicos, como por ejemplo el alumbrado público, el servicio de agua potable, ¿te das cuenta? O la seguridad de que su vivienda eh, es su propiedad. Entonces, ¿qué le faltaba también? Un título de propiedad. Entonces, ¿qué dijo Velasco o el gobierno de Velasco? Que los iba a apoyar. Entonces, muchos pueblos jóvenes recibieron el apoyo del gobierno. Se buscó, o sea, lo que, seamos honestos, Velasco buscaba era pues el respaldo de la población, porque a donde Velasco fuera, la gente también lo aplaudía, ¿no? La gente, o sea, había personas que se identificaban con el gobierno y saludaban pues las acciones de Velasco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué se crea Sinamos? ¿Para qué Velasco siente respaldo popular o el apoyo de ciertos sectores? Muy bien, entonces ahí está Sinamos. Pero otro detalle está en la llamada Ley General de Industrias, una preocupación no solo del gobierno de Velasco, sino de gobiernos anteriores, era que el Perú debía industrializarse. Perú es históricamente un país exportador de materias primas, ¿te das cuenta? Ahora, si Perú siempre exporta materias primas o recursos, ¿en qué momento desarrolla su propia industria? Normalmente Perú dependía de importar o comprar, ¿no? Maquinarias, artefactos. Cuando la pregunta es, ¿podía aquí en el Perú desarrollarse al menos, por ejemplo, lo que son artefactos electrodomésticos? ¿Podría? Y entonces Velasco apoyó eso. Algunos le llaman el modelo EASY, industrialización por sustitución de importaciones. Ya. Por lo tanto, aquí en Perú empezó a fabricarse lo que es línea blanca o artefactos, cocinas, refrigeradoras, ¿entiendes? O sea, todo esto que es artefactos empezó a ser aquí. Van a surgir algunas marcas como Orabeco, Inresa, Incasol. O sea, son marcas antiguas, pues, marcas antiguas. Pero en serio, yo recuerdo haber visto en la casa de mi suegra hace años una lavadora marca Incasol, no les miento, Incasol. Y ya, bueno, ya estaba pues, digamos, muy viejita la lavadora, ¿no? Ya requería un cambio ya. Yo me acuerdo que le pregunté a mi suegra cuántos años tenía. Me dijo, mi lavadora tiene más de 20 años. ¿Qué? Sí, me dijo, tiene años mi lavadora. ¿Qué le parece? Claro que ya mi esposa, su hija, le dijo, mamá, te vamos a comprar una lavadora moderna, ¿no? Una mejor lavadora, ¿no? Bueno, bueno. Pero el punto es que lo que yo quería comentarles era el hecho de que acá en el Perú empezó a fabricarse eh, artefactos y se trató de promover la industria. Obviamente algunos dicen, no, lo que hizo Perú solamente es ensamblar. ¿Qué? Acá Perú solo se ensamblaba. Todo se compraba y se armaba como rompecabezas. No es que Perú lo fabricaba, es lo que comentan algunos. Algunos dicen que lo único que el Perú hacía era comprar las piezas y acá lo armaba. Bueno, siempre hay diversas opiniones, pero por otro lado, vamos a hablar de la denominada reforma de los medios de comunicación. ¿Ya? Velasco nacionalizó televisión, radio y prensa. Es decir, si eran empresas privadas, también al nacionalizarlas, pues ahora ya solamente el Estado iba a controlar esto.
ya no iba a haber capitales privados ahí. Claro, al principio comenzó con algunos periódicos, ¿no? Después ya con la mayoría. Por ejemplo, ahí tú ves que dice, ¿no? Diario El Comercio. ¿Qué dice ahí? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Muchos consideran que cuando Velasco hace esto, era evidente que la libertad de expresión se iba a limitar o restringir. Muchos consideran que algunos gobiernos militares no son afectos a las críticas. Cuando los periódicos en sus editoriales opinaban acerca de la economía, acerca de las medidas del gobierno, muchas veces esto no era del agrado de los sectores militares, ¿no? Entonces muchos consideran que la medida de Velasco de nacionalizar ya sea la televisión, la radio y la prensa, en el fondo buscaba evitar esas críticas a su gobierno. Entonces, en el fondo, bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba recortando la libertad de expresión. ¿Qué te parece? Ahora, otra vez, ¿qué pasó con los trabajadores? No, pues simplemente ahora la empresa se volvía estatal. Ahora ya la empresa no era privada. Ahora mira, Velasco le dijo a muchos trabajadores, o bueno, el gobierno, ¿no? En todo caso el gobierno, le dijo a los trabajadores de esas empresas privadas, ahora nacionalizadas, que ellos también iban a ser parte de, por decirlo así, socios, no iban a ser solamente trabajadores, como si fueran accionistas. Así que los trabajadores en ese aspecto dijeron que ahora podían tener parte en las acciones de la empresa. Curioso, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí queremos recalcar es que hubo una reforma en los medios de comunicación. Entonces, los programas políticos que muchas veces hacían críticas, ahora tenían que moderarse, ¿no? Tenían que moderarse. Y más que todo van a llenar programas, digamos, familiares, educativos, ¿no? Documentales de la naturaleza, ¿no? O programas infantiles para los muchachos, ¿no? O sea, mejor dicho, que la televisión y la radio se dijo, pues debe promover la cultura, ¿no? Lo que en sí no era malo. El punto es que el objetivo final era evitar la crítica y se buscaba recortar libertad de expresión, ¿no? Eso que muchos deben recordar, bueno, digo muchos porque eh, ustedes aún son muy jóvenes, pero antes había unos programas bien antiguos, ¿ah? Bien antiguos, ¿no? La familia Ingalls, El Gran Chaparral, Bonanza, programas bien antiguos, no creo que usted haya visto. De repente la familia Ingalls, ha visto la familia Ingalls, El Gran Chaparral, Bonanza y otros programas que van a surgir, ¿no? En cuanto a los jovencitos que les gustaban sus dibujos, bueno, yo recuerdo mi niñez, ¿ah? Yo recuerdo La Pantera Rosa, La Hormiga Atómica, eh, Los Picapiedras, ¿no? Claro, o sea, dibujos de mi época. Bueno, bueno. Pero en todo caso, punto importante. Velasco reforma los medios de comunicación, nacionalizando televisión, radio y prensa. Pero ahora tenemos la reforma educativa. Esta reforma educativa va a estar a cargo de Augusto Salazar Bondi. Bueno, el gobierno le encarga a ese señor. ¿Usted sabe quién es Augusto Salazar Bondi? Era profesor universitario en San Marcos, filósofo. Claro, seguro has escuchado hablar de él, ¿no? Era filósofo y educador. Él enseñó en San Marcos. En esta reforma educativa se va a plantear conceptos pedagógicos fundamentales.
el principio de la crítica, el principio de la creación y el principio de la cooperación. Pero lo que se buscaba en el fondo era que el joven tenga una educación más práctica que teórica. Si bien es cierto, la teoría es muy importante, pero la parte práctica hace que el muchacho aprenda un oficio o una carrera técnica. Se va a implementar talleres en los cuales los jóvenes podrían aprender eh, un oficio, por ejemplo, electricidad, electrónica, mecánica, carpintería o ebanistería. En serio, como estoy que te hablo de la década del 70, ¿no? Década del 70, entonces quien puede contarte esto tal vez es tu abuelito, ¿no? Tal vez tu papá, ¿no? Pero a veces nuestro padre también es joven, ¿no? Bueno, en mi caso sí yo les podría contar, porque yo sí soy de la década del 70, entonces yo sí podría contarles, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cuando el gobierno de Velasco aplica esto, en muchos colegios se van a implementar talleres. ¿Y qué se buscaba? Se buscaba que los jóvenes, aparte de aprender su buena base teórica de los diferentes cursos o asignaturas, aprenda un oficio para que cuando acabe la secundaria ya trabaje directamente ya, salga directo a trabajar o pueda tener un empleo, pues. Salí del colegio y te preguntaban, ¿qué sabes hacer? Ah, sé electricidad. A ver, electricidad, listo. ¿Qué sabes hacer? Sé un poco de mecánica. A ver, listo. Eso no significa que no había estudios universitarios, sí los había. Pero por la economía y la situación era bien complicado, ¿no? Que alguien pueda ir a la universidad, ¿no? Son otros tiempos, pues. Por lo tanto, la economía no siempre era la más favorable. ¿Sí o no? Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Y qué presidente había establecido la educación primaria gratuita? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué presidente había establecido la educación primaria gratuita? José Pardo, José Pardo, en la República Aristocrática. ¿Y a partir de qué época ya había secundaria gratuita? A partir de Prado, a partir de Prado Garteche, claro, el primer gobierno. Y luego ya viene Bustamante Rivero y Odría, escúchame, ¿eh? Odría en el llamado Ochenio construye bastantes colegios conocidos como las grandes unidades escolares, ¿sí o no? Las grandes unidades escolares. Ok, listo. Ahora hablaremos de la reforma agraria, 24 de junio de 1969. Velasco esperó que, bueno, como él dio golpe de Estado en octubre del 68, esperó al año siguiente, ¿sí o no? Claro. Velasco esperó el 24 de junio que en el Perú, desde la época de Leguía, el oncenio, se llamaba el Día del Indio, desde la época de Leguía. A propósito, a partir del gobierno de Velasco, se va a llamar Día del Campesino, ya no Día del Indio, ya. Porque la expresión Día del Indio sonaba hasta racista, ¿no? Discriminador. No, Velasco prefirió que se le llame Día del Campesino, porque eso describe la actividad a la que te dedicas, ¿no? La actividad económica, ¿no? El campo, la agricultura, ¿no? La ganadería. Así que a partir del gobierno de Velasco se llamaba Día del Campesino. Primer punto, Velasco da un mensaje a la nación y dijo así, vos ves una fotografía, ahí está la foto, dice, campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
¿A qué se refería con eso Velasco? ¿Cómo que el patrón ya no comerá más tu pobreza? El hecho de que miles de peruanos estaban en condición de servidumbre, ¿o no? Sí, eran yanaconas. Velasco llamó o dijo pues, la tierra es para quien la trabaja, lo que iba a implicar expropiar latifundios y haciendas ganaderas. Primero, crean las CACs, atención, CACs, Cooperativa Agraria de Producción Social. Pero esas tierras ¿de dónde salen? Los agroindustriales de la oligarquía terrateniente, los que conocíamos como los varones del azúcar, la oligarquía terrateniente de Lima o la costa. Algunos consideran que Velasco, al hacer esto, muchos decían, profe, pero nadie tiene por qué quitar de tu propiedad, ¿no? ¿Cómo te van a quitar tu propiedad? ¿Qué se cree Velasco? Comenzamos por decir que este era un gobierno militar, no era un gobierno democrático. Entonces, los gobiernos militares, por lo general, actúan pues con las Fuerzas Armadas, ¿no? También se crea la SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social, con la tierra de los gamonales o hacendados de la sierra. Gamonales o hacendados de la sierra. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir sobre qué se hizo con la tierra en realidad? Profesor, usted me está diciendo que Velasco lo expropia o les quita su tierra a los poderosos oligarcas terratenientes y a los hacendados de la sierra o gamonales, ¿correcto? ¿Y qué hizo con la tierra? ¿Se las dio a cada campesino? O sea, a cada campesino dio su parcela, toma tu parcela. No fue así, profe. Entonces, ¿cómo fue? Lo que hizo Velasco fue crear cooperativas. En una cooperativa, todos los propietarios son llamados socios. O sea, eres un socio cooperativista. O sea, lo que hay que aclarar es que no es que Velasco agarró y le dio a cada campesino su propia tierra, ¿no? Su parcela. No fue así. Algunos se imaginan la reforma agraria como que Velasco agarró y a cada uno le dio su parcela acá. Para ser exacto, lo que Velasco hizo fue crear cooperativas, en las que los campesinos eran socios de esa cooperativa. ¿Te das cuenta? Pero eh, la polémica está en el hecho de que la producción, en vez de subir, empezó a decaer. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la producción agrícola, en vez de aumentar, disminuía y disminuía? ¿Por qué la caída en la producción? Esa es una pregunta no difícil o no fácil de contestar. ¿Por qué se supone que ahora los campesinos, vamos a decirlo, por ser parte de cooperativas o ser socios de las cooperativas, digamos pues que trabajarían, se esforzarían más, ¿no? Trabajarían con más ahínco, pero los resultados mostraban que la producción, en vez de aumentar, cada vez caía. Por eso algunos dicen, esa reforma agraria fue un fracaso, ¿verdad? Hay personas que expresan que esta reforma agraria fue un fracaso total. Pero ¿qué explicación podríamos dar? Muchos consideran que faltó asesoramiento técnico a los campesinos. No solo asesoramiento técnico, o sea, capacitarlos. ¿Por qué, profesor? Porque no olvides que ellos solamente habían sido trabajadores. Ahora se habían vuelto propietarios o socios de cooperativas. La pregunta es, ¿el Estado les brindó ayuda? Bueno, el gobierno de Velasco le brindaba ayuda, pero ¿tendría el Estado peruano un conocimiento total de la realidad del mundo agrícola campesino? ¿Mm?
Entonces, algunos consideran que lo que faltó fue un buen asesoramiento técnico, capacitar a esta población campesina para que pueda desarrollar bien su trabajo, ¿no? Otros incluso sostienen que Velasco no debió quitarle su propiedad a nadie, porque nadie tiene derecho a quitarle tu propiedad, pero solamente surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué pocas familias tenían tantas tierras y por qué miles de peruanos eran sirvientes y anacondas? ¿Cuál es la explicación? ¿Era suficiente con que ellos dijeran, pero yo me compré, es mi propiedad, yo me compré? Otra vez la pregunta, ¿por qué miles de campesinos vivían en condiciones de servidumbre, como anacondas? ¿Acaso no es cierto que eso viene desde la época colonial, desde la colonia, el virreinato, en la cual los grandes propietarios eran los españoles y los campesinos trabajaban para ellos? Algunos plantean que lo que pudo haber hecho Velasco era pagarles a estos dueños, ¿no? Muchos dicen, lo que Velasco pudo haber hecho es comprarles la tierra, pero no les pagaba y ya pues, le daba a los campesinos. Bueno, ese es un planteamiento de algunos, pero preguntémonos, ¿qué habían hecho los gobiernos civiles o democráticos con respecto a la reforma agraria? Por ejemplo, Manuel Prado había creado un instituto de colonización y reforma agraria. Y el planteamiento de Manuel Prado era colonizar tierras en la selva. Esas tierras de la selva que faltaban colonizar, eso darle a los campesinos. Ese fue el planteamiento del gobierno de Prado. Luego, el gobierno de Belaúnde, o el primer gobierno de Belaúnde, aprobó una ley de reforma agraria, pero no afectó a los grandes propietarios. Pues no sé si tú te acuerdas que hubo una junta militar, lo que vimos la semana pasada. La junta militar del año 62, con Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley, aprobó la ley de base de la reforma agraria, ¿no? Lo curioso es que los dos gobiernos que realizaron hechos relacionados a la reforma agraria fueron militares, porque quien aprobó la ley de base de reforma agraria fue la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley. Y quien aplicó la reforma agraria fue Velasco. Siempre va a haber opiniones diversas, ¿no? Y en ese sentido queremos expresar nuestro respeto a otros puntos de vista, ¿no? Siempre vamos a ser respetuosos de otras opiniones. El año 70, el Perú experimentó un terremoto de proporciones, principalmente Ancash, y se vio afectado, pero Lima también sintió el terremoto, ¿ah? Claro. Yo para qué les voy a engañar, yo todavía no había nacido. O sea, el 70 yo aún no nacía, yo nací en el 72 todavía. Por eso le digo, ¿no? Este terremoto te puede contar si es que lo vivió tu abuelo, ¿no? O tu bisabuelo, ¿no? El abuelo más que todo. Cuenta la historia que allá en Yungay, allá en Ancash, había llegado un circo, justo había llegado un circo. Y en provincia, la novedad pues siempre es la población, ¿no? El domingo vamos al circo, ¿no? En la matiné. Mira, justo es 3:23. Te cuéntalo. La gente en provincia hace sus actividades más temprano, pues. No es como acá en Lima, ¿no? Acá en Lima hasta la noche, ¿sí o no? No, en provincia tienen sus horarios distintos. Pero cuentan que llegó un circo y mucha de la población, pues obviamente quería asistir, ¿no? Y yo conozco de cerca a un señor que me contó que precisamente él fue al circo, pero no porque sus padres lo llevaran, sino porque una vecina habló con sus padres y le dijo, yo le puedo pagar su entrada, pero quiero el permiso de ustedes para llevarlo. Lo que pasa es que
su hijo de ustedes es muy amigo con mis hijos y yo quiero llevarlo al circo para que se diviertan juntos, ¿no? Como amiguitos. Mira, vecina, si tú me das tu permiso, yo lo llevo a tu hijo y yo lo traigo y no te preocupes, yo voy a pagar su entrada. Y es así que lo llevan al circo. Y cuando ocurre el terremoto, pues muchos niños sobrevivieron, pero los que estaban en Yungay murieron. Ahí tienes una foto nomás, ¿no? Y él me cuenta que perdió a toda su familia, toda su familia. Él quedó huérfano, imagínate. Y esa fue la situación de muchas personas, ¿no? Bueno, actualmente él ya falleció. Conozco a su esposa y sus hijos, a quienes le tengo mucho aprecio, pero una de las personas que sobrevivió a esto, pues, me contó, ¿no? Lo terrible que fue el terremoto del 70. El 5 de febrero del año 75 va a ocurrir una huelga policial. La policía le dice al presidente Velasco que van a hacer una huelga en vista de que no les aumentan sus sueldos, salarios, ¿no? Pero la policía le dijo que al 5 de febrero, o sea, le informó al Estado con anticipación. ¿Por qué? Porque para proteger a la ciudadanía, el Estado debía tomar medidas. ¿No ves que si la policía un día no salía a trabajar, ¿quiénes iban a, por decirlo así, a aprovechar? Qué mala, qué mal. Muchos dijeron, esta es la oportunidad para qué. Ahí está la fotografía, ve. Esa es una foto, señor. ¿Qué estás viendo en esa foto? No es broma. Como la policía ese día se declaró en huelga, saqueos. En la ciudad, saqueos. Iban a los centros comerciales, todo, y saqueo. Hay imágenes, en la televisión a veces pasan imágenes, claro, bien antiguas, ¿no? En blanco y negro, donde se ve que la gente está saliendo de los centros comerciales llevando lavadora, televisores, refrigerador, están cargando todo lo que pueden, ¿ah? En serio. Claro que después ya los militares van a actuar, ¿no? Eso en todo caso no fue todo el día, profe. Pero el punto es que la policía y Velasco estaban distanciados en todo caso. Sin embargo, a Velasco le dan golpe de Estado. Se conoce como el tacnazo. El tacnazo. Un 29 de agosto del año 75, primer flash. Velasco ha sido destituido por haber desviado el proceso revolucionario de la Fuerza Armada, iniciado el 3 de octubre del año 68 y por su personalismo. Ese fue el argumento que dio Francisco Morales Bermúdez. ¿Ya? Francisco Morales Bermúdez encabezó el golpe de Estado contra Velasco, lo que conocemos también como el Tacnazo. Francisco Morales Bermúdez va a comenzar lo que se conoce como la segunda fase, ¿ya? Él llamó a su programa el Plan Tupac Amaru. Plan Tupac Amaru. Bueno, si Velasco había tenido una cercanía a la Unión Soviética, porque no es ningún secreto, Velasco buscó un acercamiento con la URSS o la Unión Soviética. Muchos dicen que era porque, bueno, como Velasco había expropiado empresas de Estados Unidos, pues Estados Unidos no quería tener tratos comerciales con Velasco, ¿no? Entonces Velasco empezó a acercarse a la Unión Soviética. Pero ¿qué hace Morales? Busca el respaldo del FMI. Sin embargo, tuvo que afrontar muchas huelgas sindicales, paros nacionales. El gobierno de Morales la estaba pasando mal porque salían obreros, universitarios a protestar. Ahí la tenía mal ya eh, Morales. Así que él convoca, fue presión popular, ¿no? Los sectores populares pedían que vuelva la democracia. Así que se convoca a la llamada Asamblea Constituyente. Yo pregunto,
A ver, un instante. La Asamblea Constituyente, ¿con qué objetivo se establece? Profe, con el objetivo de hacer una constitución. Ya viene una constitución, ya se podía llamar elecciones, profesor. Correcto, correcto. Si ya había una constitución, se podía llamar elecciones. Quiere decir que la Asamblea Constituyente es el primer paso para que retorne la democracia, el llamado retorno a la democracia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hubo elecciones para la Asamblea Constituyente, ¿quién obtuvo la mayor votación? Profesores, Víctor Raúl Valle de la Torre, profe, del APRA. Sí, es verdad. Víctor Raúl Valle de la Torre obtiene la mayor votación y será presidente de la Asamblea Constituyente. Ahí está Víctor Raúl Valle de la Torre. ¿De acuerdo? Un detalle muy importante sobre esto, a ver. Por ejemplo, tú ves la primera foto, mira la primera fotografía, a ver, obsérvala. A ver, a ver, a ver. Acá está Víctor Raúl, ¿no? Él es Víctor Raúl Valle de la Torre. Pero ¿quién será este joven? A ver, mira bien, ¿quién crees que es este joven? Alan García, ¿sí o no? Es Alan García. Alan García participó en la Asamblea Constituyente. Y esta Asamblea Constituyente elabora la Constitución de 1979, que es la Constitución, o la penúltima Constitución, ¿verdad? La penúltima Constitución. Es bueno aclarar que Víctor Raúl Ayala Torre falleció el año 80, ¿no? Entonces, él ya no pudo estar presente para las siguientes elecciones. Algunos decían que de repente Víctor Raúl se animaba y postulaba a la presidencia, ¿no? Pero ya en plena Asamblea Constituyente, Víctor Raúl ya era un hombre muy mayor, ¿no? Como ves en la fotografía, Víctor Raúl era un personaje histórico, había estado desde la época de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, Rodríguez, Prado, toda esa etapa, ¿sí o no? Pero ya para este momento, Víctor Raúl era un hombre muy mayor y va a fallecer Víctor Raúl. El APRA se va a quedar sin su líder histórico. Y en las siguientes elecciones, el APRA va a tener que enviar a otro candidato. Alan García todavía no, porque Alan García tenía 30. Y la constitución nueva, la del 79, ponía como edad 35 años. Por eso Alan recién pudo postular el año 85. ¿Sí o no? A ver, primer punto. Voto para los analfabetos. Ese es un primer aporte de esta constitución. Durante décadas se había discutido si se le daba el voto a los analfabetos. Había sectores a favor y sectores en contra. Pero esta constitución aprobó el voto para los analfabetos. También establece que la ciudadanía sea a los 18 años. Antes era a los 21. ¿Sabías eso? Antes la ciudadanía se adquiría a los 21 años. A ver, si esta es la Constitución del 79, ¿cuál fue la anterior? Porque Velasco no gobernó con Constitución, ¿no ves que era un gobierno militar? Velasco, por ser un gobierno militar, aprobó un estatuto revolucionario, así le llamó, el estatuto revolucionario. Pero Velasco no gobernó con Constitución. La penúltima Constitución, bueno, si hablo de la actualidad, la del 79 es la penúltima, ¿verdad? Porque la actual es la del 93. Ahora, antes del 79, ¿cuál era? La del 33, la de Sánchez Cerro. Y ahí se decía que la ciudadanía era a los 21 años, ¿ven? Cambió a los 18, ya está, ya. También se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿ya? Tribunal de Garantías Constitucionales. Y te cuento, también se va a establecer la segunda vuelta electoral. Eso no había antes. Antes no había segunda vuelta electoral. Acuérdate. Por ejemplo, en el año
62 en las elecciones. Como requisito era obtener el tercio mínimo de votos. Belaúnde, Víctor Raúl y Odría habían quedado, o los tres primeros, ¿no? Primero Víctor Raúl, luego Belaúnde y luego Odría. Como no habían alcanzado el tercio mínimo de votos, ahí el Congreso tenía que tomar la decisión, ¿no? El Congreso iba a decidir, pero hubo golpe de Estado, pues. Ahí es cuando la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley dan golpe de Estado. O sea, en esa época no había segunda vuelta. Recién en esa Constitución del 79 se va a establecer eso. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Muy bien, estudiantes. La parte teórica ha concluido. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el examen diario. Quisiera invitarlos, por favor, a que ya busquen su examen y puedan darlo. ¿Ya, jóvenes? Por favor, a buscar su examen ya. Y a dar su examen. Por favor, jóvenes. ¿Listo? Ya empezaron su examen, por favor. Vamos. Ya tenemos 4 respuestas. Ya van 4 respuestas. 5 ya. Muy bien. Qué bueno. A dar su examen, por favor, jóvenes, ¿eh? Todos, todos. A dar su examen.
Muy bien, ya van 5 minutos. Aún falta más de la mitad de jóvenes. Invitamos a su examen. Todavía tiene tiempo, le quedan 5 minutos. Falta más de la mitad. Por favor, muchachos, a dar su examen. Vamos, vamos.
Muy bien. Saludar y felicitar a todos los jóvenes que dieron muy bien su examen. Qué bien, muchachos. Entonces ya vamos a continuar nuestra clase. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, continuamos la clase. Oh, qué raro, Jimena. Han sido 10 minutos. 10 minutos para que puedan enviar. De repente hay cuestiones del internet, ¿no? Hay cuestiones de actualizar la página. A veces pasa eso, Jimena. A veces ocurre que mi internet hay que actualizar, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos ya al momento de practicar. Ya, vamos al momento de practicar. Momento de practicar. Muy bien. Uno, es una medida aplicada por el gobierno de Juan Velasco. Veamos, a ver. Es una medida aplicada por el gobierno de Juan Velasco. A ver, por favor, contesta. Ya estamos en el momento de practicar. Claro, la respuesta es la A. Anulación del acta de Talara. A veces ocurre, recordemos, Velasco, cuando da su golpe de Estado, era el asunto del acta de Talara por la página 11, ¿no? Este documento que se había firmado con la IPC. Entonces el gobierno de Velasco lo anula. No solo lo anula, sino que expropia la IPC. ¿Sí o no? La uno, la A. ¿De acuerdo? A ver, vamos a la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cómo sería? A ver, dice obras hechas de Velasco. ¿Ah? A ver, la Asamblea Constituyente no, porque ese es de la época de Morales Bermúdez. No corresponde. Creación de Sinamo sí. Sinamo sí pertenece a Velasco. Expropiación del IPC también pertenece a Velasco. ¿O no? La reforma educativa también, con Salazar Bondi. La Constitución del 79 no, eso es con Morales Bermúdez. 2, 3, 4. La E, ¿verdad? 2, 3, 4. La E. Ya. Vamos a la 3. A ver, una de las razones de la caída de la producción durante la reforma agraria fue, a ver, pregunta 3, ¿qué dirías? A ver, ¿qué marcarías en la 3? Resuelve, por favor, resuelve. ¿Cuál sería? A ver. Mira la insuficiente apoyo técnico del Estado a las cooperativas agrarias. Esa es la más adecuada. Claro. La A. Insuficiente apoyo técnico del Estado a las cooperativas agrarias. Claro, ¿y por qué el Estado? Porque quien estaba realizando la reforma agraria era el Estado, ¿o no? La respuesta es la A. Pregunta número 4. A ver, la 4. A resolver.
Número 4. Uno. La reforma agraria se realizó bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja". Sí, la uno es verdad. 2. Al realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar un sistema de cooperativa agraria. También es verdad. Se evidenció por parte del Estado un conocimiento profundo de la realidad campesina. No, no. ¿Por qué? Porque incluso el Estado no dio la ayuda necesaria, la asistencia técnica sobre todo. 1 y 2. La A. 1 y 2. A ver, las 5 puedes ordenar. A ver, inténtalo. Ordena las 5. Ordena las 5, por favor. A ver. Muy bien. Mira, reforma agraria 1969. Comenzamos con reforma agraria, ¿de acuerdo? O sea, 4. Luego terremoto del 70. 4-1. ¿Está bien? 4-1. ¿Qué sigue? La huelga de la policía en el año 75. 4-1-3. La C, ¿no? Y la última es la Constitución del 79. 4-1-3-2. La C. La C de campeón. ¿Sí? Pregunta 6. Vamos a la 6. La primera está bien, verdadero. La segunda, también. Esa enmienda Hinkelhuber le decían al Perú que debía indemnizar a las empresas de Estados Unidos. ¿La Sauder fue expropiada? No, no fue expropiada. ¿Se produce un tratamiento? Sí. Mira, dos verdaderos, un falso, un verdadero. La E, la E. ¿Ya? La E. 7. Sobre la reforma agraria indica aspecto importante. A ver, 1. ¿Se inicia el 24 de junio del 69? Sí. ¿Juan Velasco entregó una parcela de tierra a cada campesino? No, no, no fue así. Eliminó el latifundio. Claro, las grandes propiedades, ¿no? Los grandes propietarios. ¿Expropió tierra del oligarca? Sí. ¿La reforma agraria comenzó en Loreto? No, Cusco. Cusco. 1, 2, 3. Ah, 1, 3, 4 sería, ¿no? La 2 no, pues. La 2 no. Claro, claro, claro. 1, 3, 4. Es mejor, ¿sí o no? 1, 3, 4. Ya está, la C. 8. 8. ¿El tangnazo qué cosa? ¿Te acuerdas o no? En la 8. El tangnazo es el golpe de estado de Morales Bermúdez a Velasco. La B de bueno. La 8, la B de bueno. De la siguiente relación de acontecimientos históricos referido a los gobiernos del 68 al 80, establezca el orden cronológico correcto. A ver, teníamos una así, ve. 2, 3, 5. 4, 1.
Claro, la B, ¿no? 2, 3, 5, 4, 1. La B de bueno. La B de bueno. 10. Al asumir el gobierno, Francisco Morales Bermúdez aplicó el plan Tupamaru, que tuvo por objetivo, a ver, ¿cuál crees? La 10. A ver, la 10, ¿cuál puede ser? Lo que buscó Morales Bermúdez, ¿qué cosa era? La respuesta, la D. Desactivación progresiva de medidas velasquistas, la D. Desactivación progresiva de las medidas velasquistas. ¿Está bien? La D, doctor. ¿Correcto? Dejo de compartir. ¿Ya? Muy bien. Y ahora quiero invitarte, por favor, a que hagas preguntas del tema o temas anteriores. ¿Ya? Este es el momento en el que debes preguntar, por favor. Agradezco a todos la comprensión, el respeto a los tiempos para poder ahora dedicarnos a contestar tus preguntas. Este momento no hay que desaprovecharlo, por favor. Escríbeme tus preguntas del tema o temas anteriores. Mira que el tema del curso ya está bien avanzadito, ¿ah? Así que sería bueno que también preguntes de temas anteriores si has olvidado. ¿No ves que tú afrontas simulacros? Como tú haces simulacros, los simulacros son de temas variados, ¿sí o no? Entonces, por eso es que también debes preguntar, ¿ya? A ver, ¿qué pregunta me puedes plantear? A ver quién se anima a escribir. Vamos, 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 a escribir preguntas. Por favor, muchachos, a despejar las dudas. Vamos, vamos, pregunten, pregunten. Del tema de hoy o temas anteriores, ¿ah? Vamos a preguntar, a preguntar. Escriban, por favor. Mientras te animas a escribir tus preguntas, acá tenemos, envió sus respuestas Fabián Vilches, Camila Lisbeth, Mari Joy, Jimena Marcela, mandó sus, Ariana Jennifer, sí, ¿no? Claro, Darwin Mendel, gracias por mandar sus respuestas, ¿ah? Aquí estoy viendo sus respuestas. Antonio Dante también mandó sus respuestas. Antonio Dante mandó sus respuestas. Marilyn Mariana, gracias, gracias. Britney Capcharríos también mandó su respuesta. Benny Alessandro también. Muy bien, ahora sí, excelente. Darwin Mendel pregunta, dice, profe, ¿puede explicar o repetir sobre la Ley General de Industria? Lo que pasa es que el Perú, Darwin, por ser un país exportador de materias primas, no se había desarrollado mucho la industria, ¿no? En todo caso, siderúrgica. A lo que me refiero es a, por ejemplo, ¿por qué en el Perú no se creaba eh, electrodomésticos o se instalaba fábricas de buses, camiones? Podía ser, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Velasco? Velasco aplicó el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Y acá en el Perú, Darwin, se empezó a fabricar ciertos electrodomésticos de algunas marcas antiguas, ¿no? Como eh, Incasol, Inresa, Morabeco. Pero algunos dicen que el Perú lo único que hacía era ensamblar. Algunos dicen que Perú compraba las piezas y acá lo ensamblaba, ¿no? Pero bueno, al menos fue un intento, Darwin, de buscar ese desarrollo, ¿no? Ariana Jennifer dice, lo que pasa, Ariana, no sé si tú te acuerdas, en la época de Odría se creó el CAEM. CAEM era Centro de Altos Estudios Militares. Entonces, muchas promociones de o militares egresados del CAEM tenían claro algo. En el Perú había crecido ya el movimiento campesino y el movimiento campesino pedía tierras o reforma agraria. Si el movimiento campesino pedía tierras o reforma agraria, la pregunta es,
¿Qué harían los gobiernos de turno? ¿Te das cuenta, no? O sea, los militares veían que cada vez era más grande el movimiento campesino que quería tierras. Son ellos los que llevaron a cabo la reforma agraria, ¿no? Pero claro, como eran militares, hoy genera mucha polémica, ¿no? Porque algunos dicen, ¿cómo te va a quitar tu propiedad, no? Eso es algo que son opiniones diversas, ¿no? Pero es Velasco quien llevó a cabo esa reforma. Pero quien la había iniciado es la ley de bases, la Junta Militar, ¿no? Bueno, gracias Ariana Jennifer por tu buena pregunta. Fabián dice la enmienda Hinkelhuber. Allá, cuando el gobierno de Estados Unidos, a través del Congreso, el Senado, le dijo al gobierno peruano que debía indemnizar a sus empresas, porque tú sabes que Velasco bien empezó a expropiar, ¿no? Expropiación de empresas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿No reaccionaba el gobierno norteamericano? Sí reaccionó a través del Congreso. Y cuidado, el gobierno de Velasco le dijo que sí les iba a pagar, pero tenían que retirarse. Ahí está el detalle, ¿no? Muy bien, buena pregunta, Fabián, muchas gracias. A ver quién más se anima a escribir la pregunta. Yo quiero que pregunten, pregunten. También puedes preguntarme temas anteriores, ¿ah? También pregunta. ¿Te has olvidado algo de los incas, virreinato? Pre-incas. Vamos. Pregunta. Esta es la oportunidad. Este es el momento. Ahí está, ¿ves? Allá, lo que pasa, Ariana, es que la IPC está dedicada a petróleo, en Abril Pariñas. IPC, International Petroleum Company. La Sauder es más que todo minero o extractivo, minería. La Sauder es minerales, extractivo. Cuando Velasco hace su golpe, principalmente fue contra la IPC. Bueno, anteriores sí, Fabián. Anteriores a Velasco sí. Como tú has visto en el siglo XX, solamente hablando del siglo XX, por resumirte, en la República Aristocrática a Billinghurst le da golpe de Estado Benavides, ¿verdad? Supongo que te refieres a golpe de Estado, ¿no, Fabián? Luego, la República Aristocrática termina con el golpe de Estado de Leguía Pardo. Y luego Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía. Y posteriormente viene Odría le da golpe de Estado a Bustamante y Rivero. Y luego la Junta Militar 62 le da golpe de Estado a Prado, ¿no? Y luego el 68 Velasco le da golpe de Estado a Belaúnde. Más o menos, ¿no? Si es que de golpe de Estado estamos hablando. ¿Ya, Fabián? ¿Alguna otra pregunta, mis queridos estudiantes? Gracias, Fabián. Han estado bien las preguntas. Muy buenas preguntas han planteado el día de hoy. Acá dice, en la reforma borbónica legalizaron los parques mercantiles. Sí, Ariana, sí. Claro, las reformas borbónicas, en vez de aliviar un poco la carga de los indígenas, legaliza los repartos mercantiles, que era pues un abuso, ¿no? Porque les obligaban a comprar y hasta los endeudaban a los indígenas. Sí, se legaliza la reforma borbónica. Esa va a ser una de las causas de la rebelión de Tupac Amaru II, Ariana. Cuando hagamos de repente ya pues algunos repasos, vamos a un poquito más de eso. Saludos a todos, han sido muy amables. Estoy muy agradecido como siempre por su buena participación.